Iniciamos la clase de este día, jueves 9 de septiembre del 2021, de la clase de introducción al estudio del derecho. Cuento con las únicas personas que han ingresado a la clase, que son de 9 personas que están inscritas en este curso. Ha entrado pues Karina, Marlene, Nancy, Priscila y William. Agregándose en este momento Rodolfo. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, Lick. Me logra ver y escuchar, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok. Bueno, en la última clase habíamos visto, ¿verdad?, el tema de que estábamos tratando de la clasificación de las normas jurídicas. Habíamos hablado desde el punto de vista de cómo están, ¿verdad?, clasificadas estas normas, ¿verdad? Y las habíamos desglosado en su momento, pues, para cada una de ellas, era la continuación de estas últimas clasificaciones que se habían dado, ¿verdad? Y que nosotros, pues, habíamos discutido. Sobre esta noche vamos a hablar sobre el Estado, el derecho y el Estado, ¿verdad? Como una antesala de lo que es el tema, ¿verdad? En sí, del derecho, ¿verdad? Esto da la pauta para la materia de derecho constitucional que ustedes van a ir desarrollando más, pero como es tan necesario ir metiendo y hablando sobre el tema o los conceptos y todo, ¿verdad? De qué se trata en esta materia. Bueno, si no hay preguntas hasta este momento, pues inicio la clase. Ustedes me dirán, ¿verdad? Si no hay preguntas con respecto a la anterior clase, si no, pues doy por agotado y pues iniciamos este tema que en este momento estamos hablando. ¿No hay preguntas? Por mi parte, no. Ok, muchas gracias, Karina, muy amable. Bueno. No, licenciado, Entonces, estamos bien. Solo, entonces ahorita iríamos con el capítulo 6. Exactamente, Nancy, tienes razón. Bye. Bueno, entonces, ahí pues estamos hablando sobre es el capítulo donde habla del Estado y del derecho y Estado. Bueno, el planteamiento del problema que se da, pues, al referirnos, ¿verdad?, a las diversas acepciones de la palabra derecho, pues, definimos el orden jurídico vigente como se debe determinar, ¿verdad?, como el conjunto de reglas imperativo atributivas que en una época y un lugar determinado el poder público considera obligatorias, ¿verdad? Ese podemos decir como un concepto propio del derecho, pues definido pues en el orden jurídico, ¿verdad?, vigente. Obviamente esto es a partir de las supuestos que están dentro de una norma pues establecido, pues de la anterior definición pues se infiere que el vigente es el derecho del Estado, ¿verdad? Es decir, el conjunto de normas creadas o reconocidas pues por las organizaciones políticas. Cuando hablamos de organizaciones políticas es porque entendemos que el parlamento de Estado, como es la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, como órgano legislativo o poder legislativo, que de allí emanan pues esas normas, ¿verdad? Para tener una noción cabal acerca del derecho formalmente válido, resulta indispensable, pues, en consecuencia, explicar pues las relaciones que median entre el Estado y el orden jurídico, ¿verdad? Las fuentes formales, como las vimos antes, ¿verdad?, como los procesos de manifestación que se establecen de los preceptos del derecho, pues ahí hacen sujetas a una serie de exigencias de carácter extrínseco establecidas por otros preceptos del mismo sistema, pues, y en última instancia por las normas fundamentales o constitución, pues, pero el ordenamiento jurídico cuyo fundamento de validez formal, ¿verdad?, reside en aquellas normas que tienen su base sociológica en una organización específica, pues, a la que se da el nombre de Estado, ¿verdad? El poder político mantiene y garantiza el orden jurídico que de este modo se transforma en derecho positivo a la hora de introducirse pues en leyes pues que emanan de este órgano, pues por ello se ha escrito que el Estado es la fuente formal de validez de todo el derecho, pues sus órganos son quienes lo crean, ¿verdad? Esto partiendo de ese supuesto.
Permítanme. Buenas noches, Jonathan. ¿Me logra ver y escuchar? Jonathan. Jonathan, ¿me logra ver y escuchar? Sí, Pero se ve como que como que dos veces ha entrado usted. estoy de la PC y del móvil. Ahorita me salgo de una. No, por mí no. ¿Verdad? Yo, ¿por qué no para usted? ¿O? Bien. Entonces, comentarle, ¿verdad? Con respecto a esto, pues, que estamos viendo, ¿verdad? Que se transforma, pues, el poder, como les decía, pues, el poder político mantiene y garantiza el orden jurídico, pues, que de este modo se transforma en el derecho positivo, ¿verdad? Por ello se ha escrito que el Estado, pues, es la fuente formal de validez de todo el derecho, pues sus órganos, quienes lo crean a través de la función legislativa, o le imprime tal carácter por la aplicación de una costumbre a la solución de casos concretos. ¿Se acuerda que le habíamos dicho que por la costumbre, pues por los usos, también pueden llegar a ser ley, ¿verdad? Esto de acuerdo a que si esta costumbre la llevamos, ¿verdad? Y entra como derecho positivo, obviamente que pasa todo ese filtro de lo que vimos nosotros para la creación de la norma, ¿verdad? Ya eso se vuelve pues derecho positivo, pues que se debe de cumplir, ¿verdad? Los elementos del Estado podemos decir, ¿verdad? El Estado suele definirse como la organización jurídica de una sociedad, esto pues bajo un poder de dominación pues que se ejerce en determinado territorio. Tal definición revela que son tres los elementos de la organización estatal, pues la población, el territorio y el poder, eso como elementos, ¿verdad? El poder político se manifiesta a través de una serie de normas, pues, y de actos normativamente regulados, pues, en tanto que la población y el territorio constituyen los ámbitos personales y espacial de validez del orden jurídico. Se ha dicho que la ordenación, pues, jurídica bajo un poder de mando, que el elemento formal, que es el elemento formal, ¿verdad? Mientras que la población y el territorio son los elementos materiales, ¿verdad? Es decir, si empezamos con esa ordenación jurídica, pues el poder, pues, de mando, ¿verdad? Elemento formal, y pues lo material, ¿verdad? Es la población y el territorio, pues, ¿verdad? Materiales del Estado, pues, más no hay que olvidar que los mismos, ¿verdad? La población, que el territorio se hallacen, pues, en todo caso, determinados por el ordenamiento jurídico. En las secciones que sí, pues, podemos ver y vamos a ir viendo, ¿verdad? Que cada uno de esos elementos, principiando por el territorio, pues, pero iremos viendo una exposición, pues, de los lineamientos generales de esta doctrina, pues, que se establece, ¿verdad? Cuando hablamos del territorio, que suelen definirse pues como la porción del Estado, pues en que el Estado ejercita su poder, pues siendo esta de naturaleza jurídica, solo puede ejercitarse de acuerdo con normas, ¿verdad? Creadas o reconocidas por el propio Estado. El ámbito espacial de validez de tales normas es precisamente el territorio en sentido político. La significación del territorio se mantiene, ¿verdad? Según Heineck, en dos formas distintas, una negativa y otra positiva, ¿verdad? La significación negativa consiste en que ningún poder extraño puede ejercer su autoridad en este ámbito, pues sin el consentimiento del Estado. La positiva obviamente es en que todas las personas que viven en el mismo ámbito se encuentran sujetas al poder estatal, ¿verdad? Como la autoridad política es el poder social, pues supremo, colígese pues de aquí que en un territorio solo puede existir un Estado, ¿verdad? El principio de la impenetrabilidad, pues, sufre, sin embargo, varias excepciones aparentes, pues, y que se enumeran, pues, en un siguiente, digamos, en un orden, como por ejemplo, la primera, pues, en virtud de un condominio, o como debería decirse, dentro de un coimperium, pues, que es posible que dos o más estados ejerzan conjuntamente su soberanía sobre un solo territorio. Esta situación siempre pasajera, pues, y mientras subsiste el espacio en cuestión, no puede considerarse incorporado al ámbito en que cada uno de los coimperantes ejercen normalmente su poder, pues, ¿verdad? En esto, pues,
podemos ver pues que, por ejemplo, el caso, como citar, ¿verdad? El caso de Bosnia y Herzegovina, ¿verdad? Donde en la época de 1864 y 68, durante la época que esto estuvo sometido el dominio común de Australia y Hungría, pues, es decir, entre estados, pues, que se pudiesen ver, pues, que un solo territorio pudiese predominar una sola normativa, ¿verdad? Y en ese ejemplo que se pone, ¿verdad? Es el caso de Bosnia y ¿cómo es la cosa? Herzegovina, ¿verdad? Que se establece en ese año, ¿verdad? Un segundo podemos ver, pues, el caso, pues, en los estados federales, pues, el territorio desempeña un doble papel desde el punto de vista político, pues, en cuanto al ámbito espacial de vigencia de los ordenamientos jurídicos locales, ¿verdad? Es el propio tiempo, una porción de territorio de la Unión, pues, pero esta circunstancia no destruye el principio de impenetrabilidad, ¿verdad? Que habíamos hablado, pues, porque el Estado, pues, digamos, porque los Estados miembros forman parte del federal, pues, además, los ordenamientos jurídicos locales están subordinados según, ¿verdad? Se van determinando, pues, en las constituciones y en las leyes federales. Es el caso que puede pasar como Estados Unidos, México, ¿verdad? Que son estados federales que van determinados por cada uno tiene su estado, pues como nosotros tuviéramos acá los municipios, ¿verdad? Pero ellos los tienen como estado, ¿va? Cada estado tiene sus leyes, ¿verdad? Pero están determinadas en uno solo, ¿verdad? Varios estados conforman un solo territorio, ¿verdad? 3, vemos también que es también posible que un estado, mediante la celebración de un tratado, pues permita a otro que ejecute en su territorio ciertos actos de imperio. El poder que se concede la autorización queda de este modo, pues, restringido, pero como la limitación se basa en un acto, digamos, consentido libremente, pues, el principio de impenetrabilidad, pues, conserva su vigencia. Y este es el caso que yo les decía a ustedes en su momento como el derecho de integración, ¿verdad? Donde se crean bloques de estados, ¿verdad? Donde se supone que cada estado, pues, mediante la celebración de un tratado, permite que otros se ejecuten en su territorio ciertos actos de imperio, ¿verdad? Nosotros hemos tenido casos como el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entre Estados Unidos y lo que fue Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Nicaragua, ¿verdad? Con ese Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El Mercosur, que se establece allá para América del Sur, ¿verdad? Donde está integrada por países que entre ellos mismos van determinando normativas, ¿verdad? Que vinculan a cada país, ¿verdad? Si bien no están subordinados uno del otro, pues, pero aquí se hacen tratados, pues, obviamente, para que entre ellos pueda haber una libertad de tránsito, pues, para el caso de transportar mercaderías, para situaciones como la moneda, de circulación de la moneda, como pasa en Europa, ¿verdad? Con ¿cómo que se llama? Con el euro, ¿verdad? Etcétera. Esas son situaciones que se pueden haber, pero este es el caso del derecho de integración, ¿verdad? Que de alguna manera el derecho de integración permite que los estados puedan estar, ¿verdad? Celebrar tratados, pues, ¿para qué? Para que en temas de interés, pues, sea o facilite digamos, lo que ellos, pues, consideran, si es el caso del tránsito de mercadería, ¿verdad? Entonces, hasta eso regulan, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, la moneda, ¿verdad? Y el cuarto, pues podemos decir que en virtud de la ocupación militar puede ocurrir que un territorio quede total o parcialmente sustraído al poder del Estado a que pertenece. En tal hipótesis, pues, el poder de ocupado es sustituido, pues, por el del que lo ocupa, pues, que se ejerce en forma exclusiva en dicho ámbito, ¿verdad? 5, podemos decir, aun cuando el territorio representa el espacio en que tienen vigencia las normas que el Estado crea o reconoce, pues hay que advertir que el poder de este no se ejerce directamente sobre dicho espacio, sino a través de las personas que integran la población estatal. El dominio, ¿verdad? Implica la idea de un poder jurídico sobre una cosa. El imperio es, en cambio, potestad de mando que como tal, ¿verdad? Se ejerce siempre
sobre personas, pues por ello se afirma que la dominación territorial no puede concebirse, ¿verdad? Independientemente de la autoridad sobre los súbditos, pues desde el punto de vista del derecho público, pues el territorio es simplemente la base real del ejercicio del imperio, pues donde se establece, ¿verdad? En ese territorio. Otro de los atributos del territorio es la indivisibilidad, pues esta nota pues deriva de la misma índole de la organización política, pues, y si el Estado, en cuanto a personas jurídicas, es indivisible, pues sus elementos han de serlos igualmente, pues la idea de la divisibilidad, pues, solo puede admitirse dentro del marco, pues, de una concepción patrimonialista, ¿verdad? Y supone, pues, la confusión de las nociones de dominio y imperio, ¿verdad? El principio que ahora estudiamos, pues, es a veces quebrantado en virtud, pues, de un acuerdo internacional a consecuencia de una guerra o razones de una índole, sea cesión voluntaria, rectificación de fronteras, etcétera. Pero es posible que una zona del territorio resulte segregada del resto y pasa a formar parte de otro estado. Cuando hay cesión, esta tiene por objeto, pues, ¿verdad? No la tierra muerta, sino el imperio sobre las personas que la habitan. Lo mismo ocurre en el caso de la ocupación, pues el vínculo entre el Estado y el territorio es esencialmente personal, pues la concepción realista se reduce inclusive entre los últimos representantes a la confusión del poder y el mando con un derecho de propiedad. Nosotros pues vivimos con esto de las islas conejo, ¿verdad? Que hay muchas personas que no saben definirse de qué nacionalidad tienen, ¿verdad? ¿Quién va a dominar esas tierras ahí, ¿verdad? Y que si a partir de un estado u otro, esas personas que tienen o poseen bienes ahí, pues determinar a qué legislación se debe de aplicar, ¿verdad? Esa pues por una situación que pueda haber, ¿verdad? Y eso es, digamos, el quebrantamiento del principio, pues los tributos de impenetrabilidad o indivisibilidad, pues que hemos precedido, predicado o determinado, mejor dicho, del territorio no deben entenderse en pues, sentido material, sino puramente normativo, ¿verdad? No deben entenderse de esa forma, pues de hecho el ámbito del ejercicio del imperio es penetrable y divisible, pues lo que quiere expresarse cuando se habla de que aquellas características es que el territorio no debe ser penetrado ni dividido, ¿verdad? O aparentemente eso tendría que ser, ¿verdad? Conviene advertir que el ámbito en que el Estado ejerce su autoridad no es como suele creerse la superficie comprendida dentro de las fronteras, ¿verdad? Permítanme. Buenas noches, Yajaira, ¿me logra ver y escuchar? Gracias, Nancy, por ponerlo de lo del libro. Sí, en efecto, ahí estamos. Ya sabes, un gusto. Muchas gracias. Yajaira, ¿me logra ver y escuchar? Buenas noches, Lick. Sí, todo bien, gracias. Ok, gracias, buenas noches. Bueno, entonces, como seguíamos, pues, es la situación donde se puede tener, pues, y se puede determinar, pues, que no, cómo se debe entender, pues, este hecho de ámbito, ¿verdad? Que, digamos, de alguna manera, pues, el ejercicio del imperio es impenetrable, como les decía, y divisible, pues, lo que quiere expresarse que cuando se habla de aquellas características es el imperio que es el territorio, pues, no debe ser penetrado ni dividido, como les había dicho, pues, y conviene, pues, en realidad, pues, advertir que en el ámbito que el Estado ejercita su autoridad, pues no es como suele creerse, ni como la superficie comprendida dentro de las fronteras, pues se debe determinar, ¿va? En realidad se trata de un espacio tridimensional, o como dice Kelsen, pues, de cuerpos cónicos cuya vértice pues, considerarse situaciones en el centro del globo, pues solo que en el ámbito en que se alude, pues no tiene límites hacia arriba, pues en cuanto al derecho internacional, no ha establecido todavía una zona de aire libre, pues comparable pues al llamado espacio del mar libre, ¿verdad? Ahora bien, con la población, pues debemos de decir, pues, que los hombres que pertenecen a un estado componen la población de este, pues la población desempeña desde el punto de vista jurídico un papel doble que se debe de ser, pues, y puede en efecto ser considerada como objeto o como sujeto de la actividad estatal. La doctrina, ¿verdad?
que ahora exponemos o se expone, ¿verdad? Tiene en su antecedente en la distinción esbozada por Rousseau entre los súbditos y ciudadanos, pues en cuanto a los súbditos, los hombres que integran la población, hayase sometido a la autoridad política y por tanto forman el objeto del ejercicio del poder. En cuanto a los ciudadanos, participa en la formación de la voluntad general, pues, y son por ende sujetos de la actividad, pues, del Estado. Es, pues, completamente la falsa tesis que se concebía pues, que dividido en dos personas distintas, pues, no ligadas por vínculo jurídico alguno, pues, el soberano por una parte y el pueblo por la otra, ¿verdad? En cuanto al objeto del imperio, pues la población revelase pues como un conjunto de elementos subordinados, ¿verdad? A la actividad del Estado. En cuanto a los sujetos, pues los individuos que la forman aparecen como miembros de la comunidad política en un plano de coordinación. La calidad de miembros de la comunidad jurídicamente organizada supone necesariamente a quienes la poseen el carácter de personas y por ende la existencia en favor de lo mismo de una esfera de derechos subjetivos públicos, perdón. El conjunto de derechos que el individuo puede hacer valer frente al Estado constituye lo que en la terminología jurídica recibe la denominación, pues, estatus persona, ¿verdad? La facultad que lo integran son tres clases a saber, pues, la primera, pues, derecho a la libertad, pues, la segunda, como derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en favor de intereses individuales, ¿verdad? Y la tercera, pues, los derechos políticos, ¿verdad? Sobre la primera, que es el derecho a la libertad, la existencia de los derechos de la libertad significa que las personas, en cuanto a miembros de la comunidad política, se encuentran sujetas a un poder limitado. Es decir, la subordinación del individuo tiene como límite el conjunto de deberes que el orden jurídico le impone, pues el radio de la actividad que queda a cada sujeto, pues la abstracción hecha en sus obligaciones jurídicas, tanto positivas como negativas, pues representa su libertad. No se trata como vamos a ver más adelante de la libertad en sentido natural, pues de un simple poder, sino de una facultad normativa reconocida. La segunda, pues vemos pues cuando hablamos del derecho que se traduce en la facultad de pedir la intervención del Estado a favor de intereses individuales, pues facultades que pertenecen al estatus está constituido pues por los derechos cuyo ejercicio tiene la obtención del servicios positivos por parte del Estado. Entre esas facultades figuran los derechos de acción y petición, lo mismo que la pretensión de que aquel ejerza pues la actividad administrativa en servicio de intereses individuales y que frente a los derechos de libertad, la posesión del Estado en relación con los individuos es puramente negativa, tratándose de las facultades del segundo grupo, es decir, es en cambio positiva, pues, ¿verdad? Ya para la tercera, como sería el derecho del político, ¿verdad? No siendo una persona física, pues el Estado solo puede actuar por medio de sus órganos, los tres órganos que tiene, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? La intervención del individuo, pues, en la figura pública supone tanto el ejercicio de derechos como el cumplimiento de obligaciones. Por ello es que entre las facultades que integra el estatus figuran en tercer término, ¿verdad? Las que permiten a los particulares el desempeño, ¿verdad? De funciones orgánicas, como por ejemplo votar, ser votado, tomar las armas en defensa de la patria, etcétera. Estas facultades que hacen posible imputar a la persona jurídica, pues, estatal acto relativamente por personas físicas que reciben el nombre, pues, de derechos políticos, ¿verdad? Y en esa situación, pues, debemos de verlos. Ahora bien, la sujeción de los individuos al orden jurídico no se encuentra únicamente vinculado a la calidad de miembro del Estado, pues ni siquiera a las personas, sino que existen en relación con todos los hombres que viven en el territorio, pues entre los derechos que forman el estatus, algunos pertenecen exclusivamente a los ciudadanos, como por ejemplo los derechos políticos, pues otros corresponden a todos los miembros del Estado, lo mismo que los extranjeros, el derecho a la libertad, el derecho de petición en asuntos que no tengan carácter político, derecho de acción, etcétera. Pero la pertenencia al Estado, pues, que se hallase condicionada por un vínculo jurídico específico, la nacionalidad, ¿verdad? Esta última debe ser distinguida de la ciudadanía, pues, que implica la facultad de intervenir con el carácter de órgano en la vida pública. Cuando hablamos del poder, toda sociedad organizada
a menester de una voluntad que la dirige, pues esta voluntad constituye el poder del grupo. Tal poder, ¿verdad? Es unas veces de tipo coactivo, otras carecen de carácter, ¿verdad? El poder simple o no coactivo tiene la capacidad para dictar determinadas prescripciones a los miembros del grupo, pero no está en condiciones de asegurar el cumplimiento de aquellas por sí mismo. Es decir, con medios propios, pues, cuando una organización carece de poder coactivo, los individuos que la forman tienen la libertad para abandonarla en cualquier momento. Ello, pues, aparece en toda claridad, incluso en las organizaciones no estatales más poderosas del mundo, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Esta última no puede por sí misma constreñir, pues, a sus fieles o a sus sacerdotes a que permanezcan en un seno, a no ser que el Estado les preste su apoyo. Pues si una organización ejerce un poder simple, los medios de que dispone para sancionar su mandato no son de tipo coactivo, sino meramente disciplinarios. Pues el poder de dominación es en cambio irresistible, pues los mandatos que expide tiene una pretensión de validez absoluta, ¿verdad? Y puede ser impuesto en forma violenta contra la voluntad del obligado. Cuando una agrupación no estatal ejerce un poder de dominación, este tiene su fuente en la voluntad del Estado, pues, pero ello equivale a sostener que no se trata de un poder propio, sino derivado. Dicho principio únicamente, ¿verdad? Universalmente, digamos, admitido en nuestros días, pues no posee, sin embargo, valor absoluto. En las épocas en que el poder político no se había consolidado, pues habría sido imposible postularlo, pues, y durante la Edad Media, por ejemplo, hubo agrupaciones no estatales que gozaban en mayor o menor medida de un poder de dominación independiente. Esto fue el caso de la Iglesia Católica, que a menudo pues hizo valer su autoridad aún contra el Estado. Pues lo mismo ocurrió pues con numerosos señores feudales cuyo poder, ¿verdad?, no era simple, el producto de una delegación de origen estatal, ¿verdad? Ahora bien, la soberanía, para un gran número de autores, pues la soberanía es un atributo esencial del poder político. Dicho concepto puede ser caracterizado tanto negativamente como en forma positiva. Para decirlo, pues, en la negativo, su aspecto negativo implica la negación de cualquier poder superior al Estado, pues, es decir, la esencia de limitaciones impuestas al mismo por un poder extraño, y el poder soberano es, por ende, el más alto o supremo, ¿verdad? Es también un poder independiente. El carácter de independencia revelase, pues, sobre todo en las relaciones con otras potencias, pues, la nota de supremacía aparece de modo más clara en los vínculos internos del poder, pues, con los individuos y colectividad que forman parte del Estado. Para ciertos juristas, la soberanía tiene un tercer atributo. El poder soberano declara que debe ser limitado o ilimitable. En la actualidad, esta tesis suele ser unánimemente repudiada, aun cuando el poder soberano sea el más alto y no dependa de ningún otro, pues hallase sin embargo pues sometido al derecho, y en tal sentido posee determinadas restricciones, ¿verdad? Si el poder político fuese omnipotente, podría suprimir en el orden jurídico, introducir la anarquía y, en una palabra, destruirse pues a sí mismo o autodestruirse. Pues el poder estatal encuentra una limitación pues en la necesidad de ser poder jurídico, es decir, poder cuyo ejercicio se haya normativamente regulado, ¿verdad? El Estado puede, y es verdad, elegir su constitución, pero es imprescindible pues que tenga la anarquía de una posibilidad pues de hecho, no de derecho. Pues la sujeción de la actividad estatal al orden jurídico no implica la destrucción del concepto soberanía, pues, porque las limitaciones impuestas en tal orden derivan del mismo Estado y en ese sentido pues representan una autolimitación. Ahora bien, dicha limitación es una de las manifestaciones de la capacidad que el Estado tiene de determinarse a sí mismo o autonomía, ¿verdad? El poder estatal dejaría de ser soberano solo en la hipótesis, ¿verdad?, de que las limitaciones jurídicas impuestas a su ejercicio derivasen de un poder ajeno, heteronomía. Pues la noción de que hablamos, ¿verdad?,
es puramente formal, ya que nadie tiene que ver con el contenido del poder político, pues simplemente expresa el carácter supremo e independiente de este. Un estudio sobre el origen y evolución del mismo concepto revela que la soberanía no es un atributo esencial del poder del Estado. Hay en efecto estados, ¿verdad?, soberanos y no soberanos. El de la Edad Media, por ejemplo, no tenía aquel atributo, pero era, no obstante, Estado, ¿verdad? Y en nuestra época, los Estados miembros de una federación, ¿verdad?, no son relativamente a esta soberanos, ya que se encuentran sujetos a la Constitución General y a leyes federales, ¿verdad?, que se pueden establecer siempre y cuando estamos en ese supuesto, ¿verdad?, de Estado, ¿verdad?, o de Estados, pues, federales, ¿verdad? Después es necesario descubrir, pues, los atributos permanentes del poder político y encontrar un criterio que permita distinguir entre si el Estado, ¿verdad?, si el Estado soberano y el no soberano. Pues en tal estudio pues estaría consagradas las secciones que lo determinan, ¿verdad? O que siguen, pues. Ahora bien, la capacidad de organizarse por sí mismo y autonomía, pues las características esenciales del Estado estriba, ¿verdad?, en la capacidad de organizarse a sí mismo, es decir, que de acuerdo con su propio derecho, la existencia del poder político encontrarse condicionada por la de un órgano independiente encargado de ejercer tal poder. Cuando una agrupación está organizada de acuerdo con una norma que emana de un poder ajeno, no es posible atribuirle naturaleza estatal, pues los estados, ¿verdad?, miembros de una federación son verdaderamente estados, ¿verdad?, pero precisamente porque la organización de lo mismo se basa en leyes propias y en primer término en las constituciones locales. Los municipios, en cambio, no son estados, pues sus organizaciones se fundan en leyes de comunidad a que pertenecen, cosa análoga puede afirmarse, por ejemplo, en las colonias británicas en relación con el Reino Unido, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros no somos tampoco Estado federal, porque nosotros pues obviamente tenemos municipios, ¿verdad? No son estados, pero sí son municipios pues que de alguna manera, ¿verdad?, se determinan, ¿verdad?, con su forma de organización, pues como de leyes de comunidad que pertenecen, ¿verdad? Otro atributo esencial del poder del Estado es la autonomía. Consiste que esta en la facultad que las organizaciones políticas tienen de darse por sí mismos sus leyes y de actuar de acuerdo con ellas, pues tal autonomía, ¿verdad?, manifestándose no solo en la creación de los preceptos que determinan la estructura y funcionamiento del poder, sino en el establecimiento de las normas dirigidas a los particulares. Por ello es que el orden jurídico estatal está integrado tanto en reglas de organización como normas de comportamiento. La distinción entre estados soberanos y no soberanos suelen formularse digamos, de modos, pues, que los primeros pueden ser en sí mismos dentro de los límites creados o reconocidos por ellos, establecer libremente el contenido de su propia competencia, ¿verdad? Para el primero, y para los segundos, pues, aun y cuando pueden darse normas, solo tienen la facultad dentro de los límites de su poder estatal. Pero estos límites no representan una autolimitación, como es el caso de del Estado soberano, sino que tiene su fundamento en el ordenamiento jurídico de la comunidad en que se forman parte, ¿verdad? Así pues, se determinan pues la forma de organizarse, pues, y en la Constitución de la República, pues, en el caso de nosotros, pues, en nuestra Constitución establece, pues, el tipo de régimen que se va a adoptar, pues, republicano y democrático, pues, para nuestro caso, pues, que debe determinarse, pues, y así se ha hecho, ¿verdad? El poder político de los Estados miembros de la Federación solo pueden ejercitarse, por tanto, dentro de los límites asignados a esto por las constituciones, pues, federales que se establecen, ¿verdad? Ahora bien, en la indivisibilidad del poder político, ¿verdad?, el Estado constituye una unidad, pero de aquí deriva como consecuencia necesariamente el principio de indivisibilidad de poder, ¿verdad? El principio de la indivisibilidad aplica tanto a los estados soberanos como a los estados no soberanos. La soberanía como atributo esencial del Estado, pues, del primer tipo, pues, no es susceptible de aumento ni de disminución. No hay soberanía limitada, compartida o dividida, pues varios estados soberanos pueden existir una del otro, una al lado del otro, pues, pero nunca como titulares del mismo poder. Al principio de la indivisibilidad aparece oponerse la doctrina de la división de poderes,
¿verdad? Hobbes hablaba y sostenía que ya con grandes determinando pues que la tesis, pues que la divisibilidad del poder político conduce a la disolución pues del Estado. Pues a este punto de vista se pone la famosa doctrina de Montesquieu, sobre la cual en el Estado debe haber tres poderes independientes e iguales entre sí, que se equilibran, ¿verdad?, recíprocamente, ¿verdad? Y eso pues lo ha determinado Hayek y Montesquieu, pues que no se plantea el problema general de la unidad del Estado, pues, y de las relaciones de los diferentes poderes en tal unidad. Pues la teoría, pues, a que se alude, pues llevó a varios autores a negar el carácter unitario de la organización estatal y a sostener que se hallaba dividida en tres personas moralmente distintas, ¿va?, que se completan mutuamente, y eso fue el ejemplo de el punto de vista que defendía Kant, ¿verdad? Los teóricos de la Constitución norteamericana sostuvieron que desde un principio que el poder político pertenece originariamente al pueblo, ¿verdad? Por la soberanía, ¿verdad? Y el cual reparte de acuerdo con las normas constitucionales entre los diferentes órganos del Estado, ¿verdad? Y eso pues se fueron determinando pues a partir de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano que se estableció, ¿verdad? Que la soberanía es una indivisible, inalienable e imprescriptible para resolver las contradicciones entre tal postulado y las diferentes funciones de las organizaciones pues estatales, ¿verdad? Esa distinción entre poder constituyente, pues, cuyo titular es el pueblo, y poderes constituidos, ¿verdad? En las constituciones de los diferentes países se conserva el principio de la unidad de Estado, pues, pero se admite en mayor o menor escala, pues, la separación de poderes. El poder estatal unitario y soberano se hace residir unas veces en la persona del monarca y otras en el pueblo. La fórmula más clara para la solución de la antítesis que se ha determinado, pues, que cada órgano estatal representa en los límites de su competencia el poder del Estado, pues, y así pues puede haber una división de competencias sin que el poder resulte repartido, sea cual fuera el número de los órganos, el poder estatal que es siempre único, ¿verdad? El pueblo, obviamente, como ejerce su soberanía por medio de poderes de la Unión, pues en los casos de competencia de estos y de los estados en los que toca sus regímenes interiores, pues en los términos respectivos establecidos, pues por las presentes constituciones, ¿verdad? Que se vayan determinando, pues, y las particulares de los estados, pues, que podrían contravenir las estipulaciones de los pactos que se determinan, pues, ¿verdad? En principio, en cada uno de los poderes corresponde una función propia: la legislativa al Congreso, la jurisdiccional a los jueces y digamos, ¿cómo decir? Tribunales, pues, la administración del poder ejecutivo, pues, es decir, una puede ser la legislativa con el Congreso, la jurisdiccional a los jueces y los tribunales a la administración, pues, al poder ejecutivo, pero la distinción no es absoluta, ya que los diversos poderes, pues, no ejercen exclusivamente la función que se le atribuye. Este hecho ha dado origen a la distinción, pues, entre funciones formales y funciones materiales que pueden darse. Desde el punto de vista material, cada función representa características propias, ¿verdad?, que permiten definirlas, sea cual fuera el órgano estatal que se realice. La función, obviamente, legislativa consiste en la formulación de normas jurídicas generales, ¿verdad?, como lo hemos visto en ¿cómo se llaman?, clases previas. La jurisdiccional establece relativamente a casos concretos el derecho incierto o controvertido, ¿verdad?, que se está conociendo dentro de ellas por parte de la judicatura. Y la administración consiste, por último, con la ejecución, dentro de los límites fijados por la ley, de una serie de tareas concretas tendientes a la realización de intereses generales que comúnmente, pues, se da, pues, a nivel de todo lo que es el aparato estatal, ¿verdad? En el sentido, pues, formal, las funciones no son definidas de acuerdo con su naturaleza, sino tendientes al órgano que las cumple. Y desde este punto de vista es formalmente legislativo todo acto del Congreso, pues formalmente jurisdiccional, pues, y todo acto de los jueces o tribunales, pues formalmente administrativo todo acto del Poder Ejecutivo, ¿sí?
Ahora bien, la Constitución del Estado, el Estado como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación, pues que se ejerce en determinado territorio, ¿verdad? El Estado es, por consiguiente, una forma de organización y dicha organización es de índole jurídica. Por organización se entiende, ¿verdad?, la regla de la asociación que asigna a cada miembro de esta su posición dentro de la misma, ya sea de dominación o ya sea de ejecución, pues, y las funciones que le corresponden. Las normas relativas a la organización fundamental del Estado reciben el nombre de Constitución, ¿verdad? La Constitución del Estado comprende las reglas jurídicas que determinan los órganos supremos de esta, su modo de creación, sus relaciones recíprocas, su competencia y la posición de cada uno, ¿verdad?, en relación con el poder estatal. La palabra constitución no es solamente aplicable a la estructura de las organizaciones políticas, sino también, sobre todo en la época moderna, pues al documento que contiene las reglas relativas de organización, ¿verdad? La constitución en sentido formal, ¿verdad? Cuando hablamos de ese documento que tiene las reglas relativas a dicha organización, ¿verdad? La idea de la Constitución como norma fundamental fue formulada por primera vez en el siglo XVI en Francia, pues durante la época de Enrique IV, ¿verdad?, donde se sostuvo que el poder real encuentra serias limitaciones en las leyes fundamentales del Estado. Y Hobbes, en su obra, ¿verdad?, decía que la ley fundamental es aquella cuya abolición, ¿verdad?, traería consigo la ruina del cuerpo social y provocaría una anarquía completa. Pues esta ley tiene su origen, según el mismo autor, en el contrato que sirve de base de organización estatal. La idea de que la Constitución emana de un contrato celebrado por los particulares para instituir, pues, el poder político reaparece con variantes de mayor o menor monta, pues, en las doctrinas de la época sobre el derecho natural, pues, pero el concepto de ley suprema, en el sentido de carta constitucional, solo empieza a tener importancia práctica en las colonias inglesas de América del Norte. Las organizaciones de esta, pues, ya se han establecido en una serie de cartas otorgadas por reyes, ¿verdad?, de Inglaterra, en las cuales se fijaban principios fundamentales de su gobierno y organizaciones administrativas, obviamente, ¿verdad? La fundamental orden aparecía en forma de contrato, pues, celebrado por los colonos, que constituían núcleo principal de la carta otorgada por Carlos II a la colonia, confirmada en 1776, pues, por el pueblo como Constitución del Estado Libre, y reemplazada, pues, en 1818 por una nueva constitución, del modo que la colonia, ¿verdad?, de Rhode Island, establecida por Roger Williams, ¿verdad?, sobre la base de un contrato de colonización, recibe en 1663, pues, una carta de Carlos II que confirma las instituciones ya existentes y sirve de constitución de ese estado hasta 1842. Las cartas de ambos estados de Confederación Americana son, pues, las dos más antiguas cartas constitucionales en el sentido moderno de la palabra. Cuando estalló la Revolución Americana, las 13 colonias tenían cartas de esta índole, las dos, pues, ideas de que sirvieron de base a tales documentos, ¿verdad?, que son, por una parte, la del contrato fundamental concluido por los miembros de la comunidad y la concesión emanada del poder real, pues, por la otra. Esta última idea fue debilitándose paulatinamente, en tanto que la tesis que la Constitución es fruto de un contrato que robusteció, pues, cada vez más en las cartas de la colonia inglesa de América, consagrándose, pues, el principio de la división de poder, lo mismo que el de la limitación del poder legislativo de cada colonia, pues tal poder tenía un límite en las mismas cartas, pues, y en leyes inglesas, pues toda disposición legal contraria a las cartas otorgadas por el rey o a la legislación del reino, pues podía ser declarada nula por el privilegio británico, ¿va? Y de esa modo empezó a dibujarse la idea de la Constitución como ley fundamental o suprema, es decir, como una norma de normas, ¿verdad? Esto significa que un lado, que la Constitución sirve de base, fundamento a las demás leyes, y por otro, que la legislación ordinaria se encuentra subordinada al orden constitucional.
Y así pues vimos también en esa misma idea pues la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Al independizarse pues las colonias y transformarse en estados, pues promulgaron pues en este y los siguientes años sus distintas constituciones de acuerdo con los principios de la soberanía del pueblo y división de poderes. Y tales documentos ejercieron una influencia decisiva en la Asamblea, ¿verdad?, Constituyente francesa de 1789 y 1791, y a través de constituciones de Francia en las demás de Europa y América. Pues las constituciones americanas comprendieron dos partes principales: el Bill of Rights, que se habló pues de las declaraciones de derechos, y el Plan of Government, que es el plan de gobernamiento. Las declaraciones de derechos no figuran en las cartas coloniales, pues, o al menos no tenían la extensión que le alcanzaron más tarde, ¿va? El Bill of Rights contiene una enumeración de los derechos subjetivos públicos, y el Plan of Government determina la estructura fundamental del Estado. Al promulgarse en 1787, ¿verdad?, la Constitución Federal de América, no se concluyó en ella ninguna declaración de derechos, pero en 1789 se añadieron pues 10 artículos, perdón, más con el carácter de Bill of Rights para toda la Unión, pues, a las dos partes principales de las constituciones modernas, ¿verdad? Suele darse actualmente los nombres de parte dogmática, que en lo esencial corresponden al Bill of Rights, ¿verdad?, y parte orgánica para el Plan of Government. Esto, como les digo, son aspectos que en su momento ustedes lo van a ver, van a desarrollar pues en la materia de derecho constitucional, pues, pero que se van haciendo incluso la idea pues de cuáles o cómo se deben de ir determinando pues las partes pues que se establecen por las constituciones. Pues la idea de que la constitución es la norma fundamental deriva de dos consideraciones principales. Pues el primero pues término, pues las normas constitucionales en los países que tienen constituciones escritas hallanse por encima de la legislación ordinaria y solo puede ser modificada de acuerdo con un procedimiento mucho más complicado y largo que el que debe de seguirse pues para la elaboración de las leyes. En segundo lugar, pues tales normas representan el fundamento normal de validez de los preceptos jurídicos de inferior rango. Este último aspecto ha sido definitivamente esclarecido por teorías de orden jerárquico de los conceptos de derecho, pues elaborados, pues ya sea por Kelsen y Bedroff. En los países que no poseen una constitución escrita, como es Inglaterra, ¿va?, el orden constitucional no es definido de acuerdo con características formales, sino atendiendo un criterio material. Por constitución se entiende entonces la estructura fundamental del Estado, es decir, la forma de organización política, la competencia de los diversos poderes y los principios relativos al estatus de las personas. Las constituciones modernas suelen ser divididas en dos grupos: las rígidas y flexibles. Las del primer grupo son aquellas que no pueden ser modificadas en la forma establecida para la elaboración o modificación de leyes ordinarias, y la segunda pues no señalan ninguna diferencia de orden formal de las leyes ordinarias y constitución, y por ende pues la forma de estas últimas pueden haberse del mismo modo que las de aquellas. Es decir, la Constitución Federal de América y la Constitución inglesa son dos ejemplos típicos de constituciones rígidas y constitución flexible. La de nuestro país pertenece a las dos también, ¿verdad? No solamente a rígida y ¿cómo se llama? O rígida, flexible, sino que tiene esa variante, porque en algunos aspectos, como les digo, ustedes van a ver en el derecho constitucional, cuando vean constitucional, ¿verdad?, el derecho constitucional en esa materia, van a ver que al estudiar el articulado de la Constitución, van a ver situaciones que están rígidas, que no se pueden modificar, como hasta ahora se está hablando tanto para el aspecto de ¿cómo se llama?, del 248 de la Constitución, que donde habla que no puede ser modificado, ¿verdad?, para casos como por ejemplo su gobernabilidad,
también con el caso de esto del presidente de la República que no puede ser nombrado un periodo seguido como ahora se está hablando. Este punto se están hablando comúnmente que son demasiado, nuestra constitución en esos aspectos es rígida, pero también es flexible a la vez cuando es situaciones que generan pues para más que todo pues derechos de que se reconocen a las partes pues por esa misma situación que nosotros tenemos esa dualidad, así como se establecía para la Constitución Federal Americana y la Constitución Inglesa, pues la de nosotros tienen esos dos ejemplos típicos de constituciones, ¿verdad? Rígida y flexible, que tienen las dos, pues siempre en su articulado, pues eso pues que se reforma, pues que está sujeta a requisitos mayores, pues a su forma de gobierno, ¿verdad? Que se determina, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, pues, como esa situación genera, pues, para el caso, pues, de determinar, pues, el derecho, ¿verdad? La forma, pues, que cómo se debe determinar, en qué sentido, pues, se va elaborando o se van promulgando leyes, ¿verdad? Por eso es la importancia de lo que hemos estado tratando hasta este momento, pues, de los elementos que puedan entender, ¿verdad? De cómo está dividido frente al Estado, ¿verdad? Esos derechos de la libertad, los derechos que se traducen en la facultad de intervención del Estado a favor de intereses individuales y los derechos políticos, ¿verdad? Pero lejos de todo eso, pues, vemos que como el Estado, pues, en esa variante, ¿verdad? Que va determinado tanto en sus elementos de Estado, pues, como el territorio, la población, ¿verdad? El poder, la soberanía, pues la capacidad de organizarse por sí mismo y su autonomía, ¿verdad? La indivisibilidad del poder estatal, la constitución del Estado, pues, que también van determinándose y planteándose, pues, a la hora de poder ir determinando en cada uno, pues, en temas como estos, pues, que hemos estado tratando, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, pues, hasta este momento de lo que he dicho, ¿verdad? Para continuar. Estamos bien, licenciado. Solo quizás como aplicándolo un poco, pues, que es la lectura de la Constitución. Y también es importante, pues, saber cómo es que nace el Estado y el Derecho y aplicarlo y recordar, pues, que acá en nuestro país ahora estamos pasando por un proceso de renovación de Constitución. Entonces, creo que de mi parte fue como ir haciendo esa analogía. Sí, muy, muy atinada su intervención, Nancy, y en efecto, esas son las situaciones que el derecho, bueno, miren, el derecho en sí va cambiando. Es lógico que estemos pensando que nosotros, pues, tenemos que ir renovándonos, ¿verdad? Hay que incluir más derechos, porque si bien es cierto, a nosotros a nivel de instrumentos internacionales o tratados internacionales se reconocen otros tipos de derechos, pues, y que de alguna manera, pues, vienen siendo parte íntegra, pues, de la Constitución, pues, debemos nosotros, pues, incluso, pues, de todo ese bagaje de derechos fundamentales que están a nivel internacional, debemos de traerlo e introducirlo a nuestro ordenamiento jurídico, pues, y volverlos como derechos fundamentales, ¿verdad? Como derechos fundamentales que obviamente son reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico interno, pues, y que no tenemos de estar yéndonos más allá, pues, ¿cómo se llama? Instrumentos internacionales. Pero lejos de eso hay que ver también que hay países que no han reformado sus constituciones, ¿verdad? El caso de Estados Unidos, Inglaterra, que es tienen constitución no escrita. Y como no son constituciones no escritas, ¿verdad? Ellos parten de la idea, imagínense nosotros como si estuviéramos así en nuestro país como constitución, si nos enchivolamos, perdón la expresión que uso, ¿verdad? Pero si nos mantenemos así, que estamos en discusión y todo, con una constitución escrita, imaginémonos con una constitución que no está escrita, ¿verdad? Que no se hayan determinado, porque como humanos podemos decir nosotros, hasta inventamos, ¿verdad? Si nos acordamos de una situación, ¿verdad? Y podemos decir incluso agregar supuestos que en la Constitución, por no ser escrita, ¿verdad?
podemos introducirla, pero eso depende de cada sociedad, cómo se determina, cómo viven, ¿verdad? Cómo se organizan, obviamente, ¿verdad? Pero volviendo a hacer el ejemplo de Inglaterra como constitución no escrita y volviendo al ejemplo también de Estados Unidos como una constitución Estados Unidos tiene una constitución que lleva años, ¿verdad? No sé si más de 100 años o algo así lleva Estados Unidos de su constitución. Imagínense todo eso en una sociedad, ¿verdad? Que ha cambiado tanto, ¿verdad? Y sin embargo, ellos mantienen hasta su forma de organizarse, pues, no han tenido tantos problemas como nosotros mismos vamos cambiando. Imagínense que la constitución de nosotros es de 1983, ¿verdad? Ha pasado 37, 38 años, si no me equivoco, ¿verdad? 93, 2003, 2013, sí, 37, 38 años casi, ¿verdad? Y estamos pensando que la queremos alargar aquí, que la queremos hacer allá, ¿verdad? Y parte de ese supuesto, pues, es por nuestra sociedad, ¿verdad? Que sí depende de cada país. Nosotros acá, y de acuerdo a momentos históricos que hemos vivido, porque hemos tenido constituciones que, si bien es cierto, han ido implementando, ¿verdad? Derechos, porque nosotros a partir de la constitución de 1930 para acá se han venido evolucionando en derechos, ¿verdad? Porque de ahí que la que tuvimos en el 45, de ahí la que tuvimos en el 50, del 62, ¿verdad? Que fueron incluyéndose derechos propios, parte de nuestra sociedad, pero hay que ver, ¿verdad? Qué tanto podemos modificar, qué tanto podemos interpretar, ¿verdad? Hoy en día en nuestra sociedad, pues, y a nivel jurídico, ¿verdad? Para el caso de las instituciones que tienen que interpretar, que tienen que determinar las constituciones, como en el caso de la Sala de lo Constitucional, es necesario, pues, porque nuestra sociedad así lo ha dicho, pues, impregnarlo en un documento, ¿va? Y establecerlo, ¿verdad? Y ir viendo y estableciendo incluso derechos que allí se pueden hacer valer, ¿verdad? El planteamiento, pues, como nosotros hemos visto en este caso, pues, sobre esta noche que hemos hablado, pues, el planteamiento del problema del derecho, pues, y el Estado, pues, es ese supuesto de ir una conceptualización de la misma, ¿verdad? Esos elementos de Estado, como son el territorio, ¿verdad? La población, ¿verdad? Como lo hemos visto nosotros, ese elemento, ¿verdad? De Estado por territorio, población y el poder, ¿verdad? La soberanía, en qué cabe, ¿verdad? La capacidad de organizarse por sí mismo y autonomía, obviamente, ¿verdad? Son supuestos, pues, que aunque lo pudiésemos ver de alguna manera bien ínfimo, ¿verdad? Tan innecesarios, tan, digamos, fáciles de conceptualizarse, tan, y de determinarlos en un documento, pues. Bueno, de hecho, pues, hoy en día, pues, para la creación de una constitución, sino que hasta una comisión se ha generado, se ha creado, pues, para poder modificar ese hecho, ¿verdad? Esa constitución que ya está determinada y establecida, pues, en el caso, pues, nosotros, pues, en un documento ya escrito, ¿verdad? Entonces, en el caso, pues, queremos hacer valer derechos tan importantes, tan necesarios o tan inherentes a nosotros, pues, hace falta mucho por qué ir estudiando más, ¿verdad? Hace falta mucho por ir introduciendo, o digamos, no quiero decir como copiando otras normativas, ¿verdad? Pero sí por lo menos tomando en base otras normativas, pues, y introducirlas, pues, porque cada sociedad va a ir, es diferente, pues, no es igual, ¿verdad? Y es así como se convive, como se organiza, pues, pero partiendo de ese supuesto hecho, ¿verdad? Y cómo la persona, pues, delegan esa soberanía en tales funcionarios y en tales, y que estos funcionarios obviamente no gobiernen, ¿verdad?
porque en la práctica esa situación pasa y cobra, si nos equivocamos, pues cobra un tanto de problema, y nosotros como país, pues no estamos exentos para esa situación, ¿verdad? Venimos con unos gobiernos que han hecho situaciones no tan buenas, ¿verdad? Y pues aunque pensemos que vamos reformándonos, vamos modificándonos, ¿verdad? Y que esto pues pueda ser de alguna manera positivo para nosotros, pues, pero no todo puede ser de un tanto positivo, ¿verdad? Si es que las autoridades no operan, operan como de acuerdo a sus funciones, pues, como hemos visto también esta noche, pues, los tres órganos del Estado están necesarios dentro de una organización del Estado, pues, necesario que se puedan conjugar, pues, y entre ellos, pues, de irse entrelazando, pues, porque el unificar un solo poder y que éste pueda gobernar no siempre es una forma, eh, digamos, un tanto positivo, pues, para nuestro país, ¿verdad? Siempre es necesario hacer ese balance, por eso siempre se ha dicho la balanza en el derecho, ¿verdad? Porque hay que nivelarla, ¿verdad? No siempre es una situación de solo una posición establecerla, ¿verdad? Hay muchas veces hay que ceder, ¿verdad? En un supuesto para que puedan resolverse de situaciones X, ¿verdad? Por esa razón es que existe en nuestro estado, pues, y nuestras organizaciones, ¿verdad? Tribunales que realmente resuelven situaciones propias, ¿verdad? Propias que de alguna manera pueden entrar en un supuesto que no a todos le pueden ser aceptadas, ¿verdad? No a todo me refiero a instituciones o órganos que están en un mismo nivel dentro del Estado, de organización. Entonces, esas también situaciones pueden variar, ¿verdad? Pueden sentirse un tanto comprometidas, pero no se puede ese carácter de indivisibilidad, pues, o sea, verlas tan ínfimo, pues, porque también el poder político también es necesario, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en los últimos años, a la hora de organizarse por medio de partidos políticos, el Estado salvadoreño, pues, no siempre le ha interesado a las gentes, pues, ir creando instituciones políticas, ¿verdad? Que estas pueden impermear, ¿verdad? Permear, perdón, dentro de las decisiones. ¿Por qué? Porque entre más instituciones políticas fueran creadas, ¿verdad? Hubiera una más pluralidad dentro del Parlamento, que sería la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Dentro de esa organización hubieran un sinfín de puntos diferentes de pensamiento, no solamente una sola persona. Lo que yo pienso, todos van a pensarlo en lo mismo. ¿Por qué? Porque puede caer en errores que yo esté pensando mal, para que yo no vea un punto de vista diferente al que otras personas pueden tenerlo. Lamentablemente en nuestra sociedad se ha perdido ese interés, ¿verdad? De creación, y lejos de verse perdido ese interés, también debemos de decirlo, ¿verdad? A la hora de crear institutos políticos, ¿verdad? Es un tanto cuantioso. ¿De dónde se va a sacar tanto dinero? En primer lugar, las firmas de creación para un instituto político, ¿verdad? Bien difícil que no sé cuántas firmas se tienen, 5,000 firmas, si no me equivoco, son para establecerla. Posteriormente que esa, ya una vez creado, pues, una población, ¿verdad? En sí, pues, una parte de la población cree en ese instituto político, ¿verdad? Y le dé apoyo, porque si no, pues, en la primera elección, ¿verdad? Desaparece. Hace pasado con muchas instituciones políticas creadas, ¿verdad? Y pues, y con algunas, pues, que a pesar que los golpes como han tenido, como en el caso del PDC, PCN, ¿verdad? Bueno, ahora Arena y Frente, ¿verdad? Entonces, que han venido, son instituciones que se han quedado pequeñas, ¿verdad? Y que han venido, pues, pero ahí van, ¿verdad? Cierta parte de la población va creyendo todavía en ellos, ¿verdad? Y le da un tanto apoyo, ¿verdad? Pero esos niveles
de pensamiento, aunque podemos decir nosotros que concordamos a su punto de vista o no de ellos, pues es tan necesario a la hora de establecer decisiones pues dentro del Estado. Pero por eso les decía, frente a situaciones propias, ¿verdad? Donde nos interese, pues, que a todos, pues, a pesar que el territorio, cómo está constituido de nuestro territorio, pues, cómo está poblado, qué tanto podemos tener en esos poderes, en esa división de poderes, ¿verdad? Nivelar, pues, una situación de interés propia de la misma sociedad, pues, y esa soberanía, a pesar que nosotros como pueblo la delegamos a X funcionario, o en todo caso, si hablamos de bloques internacionales, pues, que se crean, ¿verdad? Como les decía yo, del derecho de integración, que se van creando bloques para, a partir de situaciones que esas, pues, generen o beneficien a un Estado, pues pueden determinarlo, ¿va? Pero esa situación, pues, vemos más allá de lo que pueden haber, ¿verdad? De lo interesante, pues en esa organización, ¿sí? Bueno, no hay preguntas hasta este momento. No, no, licenciado, muchas gracias ahí por la, sí, por la aclaración y también pues por explicarnos un poco acerca de lo de las 5.000 firmas para los institutos políticos, que también en este caso serían los partidos políticos, porque actualmente como Estado salvadoreño no existe como un instituto en base a que fomente la política no partidaria, es decir, sí que fomente a las juventudes en este caso en temas de política. Sí existen instituciones extranjeras que son las que foguean algunos de las juventudes, pero no un instituto salvadoreño como sí lo existe en Estados Unidos, que está este instituto, el NDI, y aquí en El Salvador no, pues o en Holanda que existe el Instituto para la Democracia Multipartidaria. Y lo que hacen es que tienen como dependencias en estos países en vías de desarrollo porque nosotros no es que la tengamos en sí. Entonces, ahí gracias por la aclaración. No, pero es en sí, lo que pasa es que, mire, todos podemos tener interés político, ¿verdad? Todos, el interés político, pero también es un tanto cuantioso, es que es parte de la organización que como Estado nosotros hemos establecido, ¿verdad? Y esto a partir de nuestra constitución, de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero nadie va a querer al principio, pues, yo puedo tener interés de organizarme, ¿verdad? Y de establecerme sobre una institución política de creación que venga a refrescar, por decirlo así, o a introducir nuevas ideas, pues, sin que me vean político, ¿verdad? Me refiero a situaciones que la gente, pues, no la ven ahorita, pues, o que si la ven, pues la ven desde un punto de vista X, ¿verdad? Pero lejos de eso, pues, aquí, pues, podemos tener interés, pero a partir que podemos tener interés hay otros bloques, ¿verdad? De situaciones que puedan, pues, frenar ese interés, pues, y al final, pues, no vemos a partir de esa soberanía, pues, la que le delegamos en nuestros funcionarios, a partir de esa forma, pues, que está determinada en nuestra Constitución y que debemos de mantenerla o en todo caso modificarla, ¿va? Pero esas son las situaciones que vivimos, pues, y pues que interesan, pues, pero un tanto se frenan, pues, a partir del camino, pues, que tenemos que recorrer, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay preguntas hasta este momento, nos quedamos para la siguiente clase, ¿verdad? Continuamos, perdón, para la siguiente clase. Me despido de ustedes en el evento que no haya ninguna pregunta, pues, y nos vemos para la siguiente clase, ¿ok? Buenas tardes. Todo Bueno, claro, Vic, gracias. feliz Ok, noche. Lick, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Capacitaciones